Me llamo Carmen Sánchez, tengo 78 años, y hoy, después de tantos años guardando silencio, me atrevo a contar la historia más dolorosa de mi vida. Nací en un pueblito perdido en el estado de Oaxaca, donde la tierra es seca, el sol quema hasta el alma, y la pobreza es tan común que hasta el hambre parece un miembro más de la familia. Lo que te voy a contar no es fácil para mí. Me duele, me quiebra, me remueve hasta el último rincón del corazón. Pero siento que, si no lo digo ahora, me lo llevaré conmigo a la tumba. Cierra los ojos e imagina por un segundo a una niña descalza, de cabello enmarañado, con la ropa rota, caminando sola por un camino de tierra, bajo un sol que raja las piedras, con los pies llenos de ampollas y el estómago retorciéndose del hambre. Esa era yo. Nadie, absolutamente nadie, me estaba esperando en casa. Nadie preguntaba si había comido. Nadie se preocupaba si estaba viva. Y te confieso algo, o si simplemente me ha costado muchísimo tomar la decisión de hablar. Porque contar esto es como abrir una herida que nunca cerró del todo. Es arrancarme la piel y mostrarte mi corazón. Así, tal cual, lleno de cicatrices, de pedazos rotos, de historias que queman. Pero lo hago porque, tal vez, mi historia le sirva a alguien allá afuera. Tal vez alguien se sienta menos solo, menos rota. Sé que muchas veces olvidamos a las personas mayores y pensamos que sus vidas fueron sencillas, tranquilas, llenas de recuerdos bonitos. Pero no, hay vidas que cargan más dolor del que cualquiera podría imaginar. Vidas que empezaron mal, siguieron peor, y que, aún así, encontraron la forma de no rendirse, de seguir, de levantarse. Y antes de seguir, de corazón te pido que te suscribas a este canal, activa la campanita, porque te prometo que aquí vas a escuchar historias reales, profundas, que te van a tocar el alma, que te van a hacer reflexionar, llorar y valorar la vida como nunca antes. Porque créeme, cada palabra que vas a escuchar está escrita con sangre, con lágrimas, con todo lo que soy. Recuerdo, como si fuera ayer, la primera vez que entendí que yo no era como las otras niñas. Y mientras veía desde la puerta de mi casa cómo las demás jugaban con muñecas de trapo, yo estaba cargando un balde lleno de agua, con las manos partidas, los pies llenos de lodo, y una tristeza que pesaba más que cualquier cosa. A veces me pregunto, ¿será que uno ya nace condenado? Porque desde que tengo memoria, la vida me trató como si yo fuera un error, como si no mereciera ni amor, ni cuidado, ni siquiera existir. No recuerdo una sola vez, una sola, en la que mi madre me haya abrazado. Jamás me dijo, te quiero. Nunca, ni siquiera una vez. Mi madre era una mujer dura, amargada, fría como el hielo. Siempre me decía que yo era una carga, que ojalá no hubiera nacido, que solo vine a arruinarle la vida. Y lo peor es que yo me lo creí. Crecí pensando que, efectivamente, no valía nada, que mi existencia era un estorbo. Crecí, que no había lugar en el mundo para alguien como yo. Era una choza de madera vieja, con un techo lleno de agujeros, donde cuando llovía, el agua caía directo sobre mi cara mientras intentaba dormir. No había cama. Dormía sobre un costal de maíz, sin cobija, abrazando mis rodillas, intentando que el frío no me quebrara los huesos. Y no sé qué duele más, si el hambre que me hacía doler hasta los huesos, o la soledad que me apretaba el pecho. Porque una cosa es no tener comida, y otra muy distinta es no tener a nadie que te mire a los ojos y te diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Eso nunca lo tuve. Las mañanas eran un castigo. Me levantaba antes que saliera el sol, a buscar leña, a cargar agua, a limpiar, a cocinar, mientras las demás niñas iban a la escuela. Desde la puerta de mi choza, las veía con sus moñitos, sus uniformes limpios, sus mochilas, y yo solo podía mirar. Algo prohibido. Para mí, algo que no me era un lujo. A veces, cuando el hambre era insoportable, me escapaba al mercado del pueblo. Caminaba entre los puestos, oliendo las tortillas calientes, los tamales, los panes, esperando que alguien me diera un pedazo. Algunos me miraban con lástima, otros simplemente volteaban la cara, porque la pobreza, la miseria, incomoda. Nadie quiere mirarla de frente. Una vez, y ella me atreví a pedirle a una señora un pedazo de pan, y me escupió. Me dijo,
Lárgate, mocosa mugrosa. Vete a trabajar en lugar de andar pidiendo. Esa fue la primera vez que sentí que el mundo entero me escupía en la cara, que no había lugar para mí, que simplemente sobraba. Y lo peor es que cuando regresaba a casa con las manos vacías, mi madre me esperaba con un cinturón en la mano. Cada golpe, cada insulto, me iba convenciendo más y más de que yo no tenía derecho a ser feliz. Que mi destino era sufrir, que eso era lo que me tocaba, y que no había forma de cambiarlo. A veces me sentaba en una piedra a mirar el atardecer y le hablaba a Dios. Le preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me diste esta vida? ¿Por qué nací si nadie me quiere? ¿Por qué me duele tanto estar viva? Y el silencio era la única respuesta. Un silencio que dolía, pero te voy a confesar que quemaba. Aunque muchas veces quise rendirme, aunque muchas veces pensé que sería mejor no estar aquí, había algo dentro de mí, algo chiquitito, una vocecita que me decía, aguanta, Carmen, aguanta, porque algún día esto va a cambiar. Y esa vocecita fue lo único que me mantuvo viva, porque lo que viene, lo que te voy a contar a partir de aquí, es aún más fuerte, más duro, más cruel. Es la historia de cómo una niña rota, ni cómo explicar lo que fue crecer en aquella casa, si es que se le puede llamar casa. Era más bien una caja de madera podrida, con paredes que se movían cuando el viento soplaba fuerte, con un techo tan lleno de agujeros que las estrellas se veían desde mi cama. Bueno, de mi cama no tenía nada. Era un costal viejo, lleno de hojas secas, que crujían cada vez que me movía. Y ahí fue donde aprendí lo que es el frío. Desde que tengo memoria, mi madre me trató como si yo fuera, no sé, un estorbo, una carga, algo que jamás quiso. Nunca escuché de su boca un «te quiero», ni siquiera un «¿cómo estás?». Lo único que salía de ella eran gritos, órdenes, y cuando tenía un mal día, golpes que me dejaban marcas en la piel y heridas en el alma que, hasta el día de hoy, siguen doliendo. Cuando le preguntaba a mi mamá, me miraba con una rabia que me atravesaba y me decía, «No preguntes estupideces, niña». Crecí sin saber si mi existencia fue fruto de un amor, de un error o de algo peor. Y te digo la verdad, eso pesa. Pesa mucho crecer sin saber de dónde vienes, sin saber si alguien, en algún lugar, alguna vez, me despertaba antes de que saliera el sol. Las mañanas eran todas iguales, con el estómago retorciéndose de hambre, y salía a buscar agua al pozo, con un balde que pesaba más que yo. Caminaba descalza, entre piedras, espinas, lodo, y mientras más me dolían los pies, más fuerte me decía a mí misma, «Aguanta, aguanta, Carmen». Nunca supe lo que era jugar. Nunca tuve una muñeca. Ni un juego era barrer el patio, juntar leña, cuidar a los animalitos de los vecinos. Todo a cambio de unas pocas monedas. O, con suerte, un pedazo de tortilla vieja. Así fue mi infancia. Una infancia sin risas, sin abrazos, sin nada. Recuerdo un día que me quedó grabado para siempre. Estaba lloviendo. Tendría unos 6 años. El viento azotaba las paredes. Y yo, con frío, metida bajo un costal, miraba por la rendija de la puerta cómo las otras niñas del pueblo corrían bajo la lluvia, riendo, chapoteando en los charcos. Y yo solo miraba, porque para mí la vida siempre fue algo que pasaba, allá afuera, pero nunca aquí, en mi pedacito de mundo. El hambre era mi sombra. Me acuerdo que a veces, siempre cuando estaba no había ahí, nada, siguiéndome, absolutamente nada que comer, me metí al monte a buscar quelites, hierbitas, lo que fuera. Aprendí a distinguir cuáles me mataban y cuáles me mantenían viva. Imagínate lo que es eso, tener que aprender, de niña, qué hierba te puede envenenar y cuál te puede engañar el hambre. Y cuando lograba llevar algo a la boca, a veces, mi madre me lo quitaba. Me decía que yo no había hecho suficiente para merecerlo, que las inútiles no comían. Me iba a un rincón, abrazaba mis rodillas y lloraba. Lloraba bajito, porque si ella me escuchaba llorar, me iba peor. Las noches eran... no te puedo explicar. El frío calaba los huesos. El viento hacía sonar las láminas como si fueran lamentos de almas en pena. Y yo me tapaba con los brazos, mirando el techo lleno de agujeros, contando las estrellas y preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me diste esta vida?
¿Por qué nací si nadie me quiere? Nunca supe lo que era un pastel. Nunca tuve una vela, cumpleaños, un regalo. Mi única celebración era sobrevivir un día más. Y créeme, había días que eso ya me parecía un milagro. Una vez, me atreví a pedirle a una vecina que me dejara entrar a la escuela. Le dije que quería aprender a leer. Me miró con tristeza y me dijo: «Aquí no es para ti, niña. Tú no naciste para estudiar. Tú naciste para trabajar». Esas palabras me taladraron el corazón. Fue Pero como aunque si me todo dijeran: parecía oscuridad, tu destino es ser había invisible. momentos Chiquititos que me daban un poco de fuerza. Como cuando doña Petra, la del molino, me regalaba un pedacito de pan quemado. O cuando don Tomás, el del puesto de verduras, me daba una fruta machucada. Esos gestos, aunque eran pequeñitos, para mí eran como abrazos al alma. Sin embargo, esos momentos eran tan raros que a veces dudaba si eran reales, porque la mayor parte si me del los tiempo inventaba para no volverme loca. Lo único que conocía era rechazo, miradas de desprecio, palabras que duelen más que cualquier golpe. Inútil, basura, mugrosa, eran los nombres que más escuchaba. Me acuerdo que una tarde, mientras barría el patio de la casa de una señora, escuché una canción que salía de su radio. No entendí mucho la letra, pero hablaba de esperanza, de que todo pasa, de que después de la tormenta siempre sale el sol. Y en ese momento me permití pensar que me permití soñar. Tal vez, algún día, la vida cambiaría. Pero la realidad me golpeaba rápido, porque apenas soñaba un poquito. Algo pasaba que me recordaba que en este mundo yo no tenía permiso para soñar. Que para los que nacemos pobres, solos y despreciados, soñar también es un lujo. Y así, con 7, 8, 9 años, fui creciendo. O más bien, sobreviviendo. Aprendí a no esperar nada de nadie, a no confiar en nadie. Si a no pensabas querer, que mi infancia porque fue querer dura, también lo duele. Lo que que vino después fue aún peor. Porque cuando llegó la adolescencia, llegó también el momento en que la vida me mostró el infierno disfrazado de amor. Dicen que cuando uno se hace adolescente, la vida empieza a cambiar, que es la etapa donde uno sueña, se enamora, empieza a vivir. Pero en mi caso, la adolescencia fue solo la continuación Si de de un niña infierno aprendí lo que era el ya hambre, parecía no tener de fin. adolescente Descubrí lo que era el miedo. Un miedo que te come por dentro, que te persigue a cada paso, que te hace sentir que respirar ya es un milagro. A los 12 años mi cuerpo empezó a cambiar. Ya no era la niña flaquita y desnutrida. Empezaba a parecer mujer. Y eso, en lugar de protegerme, me convirtió en un blanco. Las miradas sucias, los comentarios, los hombres del pueblo que antes me ignoraban, ahora me miraban como si fuera, no sé, un pedazo de carne. Y yo solo quería desaparecer. Mi mamá me dejó claro que ya no era su responsabilidad. Me dijo: «Ya tienes cuerpo de mujer, búscate la vida. Aquí ya no hay lugar para ti». Así, sin más, sin un abrazo, sin un «cuídate», me echó a la calle. Y ahí Como estaba quien yo, bota un trapo con viejo que ya no 14 sirve. años, con un costalito que apenas tenía una muda de ropa, y con el corazón hecho pedazos. Caminé horas, sin saber a dónde ir. Me fui al mercado del pueblo, buscando si alguien me daba trabajo. Me acerqué a la señora que vendía tamales. Le pregunté si podía ayudarla. Me miró de arriba abajo y me dijo: «No te puedo pagar, pero si me ayudas, te doy de comer». Y claro, acepté. Porque cuando no tienes nada, ahí aprendí a hasta hacer un de plato todo. de frijoles te a parece un cargar banquete. ollas que pesaban más que yo, a envolver tamales hasta que los dedos se me llenaban de ampollas, a sonreír aunque por dentro me estuviera muriendo. Porque entendí que, en este mundo, si eres pobre, mujer y sola, más te vale aprender a fingir que todo está bien, aunque por dentro te estés rompiendo. Las noches eran las peores. Dormía debajo de una lona, en una esquina del mercado. Me tapaba con cartones, abrazaba mis rodillas, rezaba para que nadie me viera, para que ningún hombre se me acercara. Porque el miedo, ese miedo que se te mete hasta los huesos, es algo que nunca se olvida. Y sí, claro que hubo momentos en los que pensé en rendirme, en dejar de luchar, en cerrar los ojos y no despertar nunca más. Porque, ¿sabes qué es lo más duro? Sentir que a nadie le importa si vives o si desapareces. Sentir que tu existencia
Es como una hoja seca que el viento puede llevarse en cualquier momento. A los 15 años, y a nadie le decía un hombre, mayor que yo, mucho mayor. Me veía todos los días en el mercado. Me llevaba pan, me preguntaba cómo estaba. Me decía cosas bonitas, palabras que, te juro, nunca antes había escuchado. Me decía que yo era bonita, que no merecía vivir así, que él me podía cuidar, me podía proteger. Y yo, con mi corazón tan vacío, tan hambriento de amor, me lo creí. Claro que me lo creí, porque cuando nunca has recibido amor, y cualquier migaja te parece un banquete. La historia que, hasta hoy, sigue marcando mi vida. Una historia que, si supiera lo que iba a pasar, te juro que habría corrido, habría huido, aunque fuera descalza, aunque fuera sin rumbo. Ese hombre me prometió un hogar, me prometió que nunca más iba a pasar hambre, que nunca más dormiría en la calle, que él me iba a cuidar como nadie nunca lo hizo. Y yo, con los ojos llenos de ilusiones, con el corazón latiendo como nunca antes, le creí. Como solo una niña rota puede creer. Con toda mi alma. Dejé el mercado, dejé todo. Me fui con él. Me llevó a su casa, en un pueblito cercano. Y sí, al principio todo parecía un sueño. Me compró ropa, me daba de comer, me decía cosas lindas, me abrazaba, me hacía sentir que, por fin, alguien me quería. Por primera vez en mi vida, sentí que valía algo, que no era basura, que no era invisible. Pero lo que no sabía era que ese sueño, que detrás de sus palabras bonitas, se iba a convertir en mi peor pesadilla. Escondía un hombre controlador, celoso, violento, que me quería solo para él, que no me dejaba salir, que me vigilaba hasta cuando respiraba. Y no pasó mucho tiempo para que la primera bofetada llegara, así, de la nada, por un plato que se me cayó, por una palabra que no le gustó, por cualquier cosa. Y ahí entendí que no estaba en un hogar, no, estaba en una cárcel donde el amor, las caricias se convertían, se transformaban en gritos. Pero yo me decía a mí misma, aguanta, Carmen, aguanta, porque ¿a dónde más vas a ir? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? Y así empecé a acostumbrarme al dolor, a vivir con miedo, a despertar todos los días sin saber si ese día iba a terminar con un abrazo o con un puño en la cara. Y créeme, si piensas que aquí termina lo peor, no. Porque lo que viví en ese matrimonio, estaba por empezar, fue algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Al principio, todo parecía un sueño. Después de tantos años sintiéndome basura, invisible, olvidada, de pronto alguien me decía cosas bonitas. Me miraba a los ojos, me llamaba mi reina, mi niña, mi vida. Y te juro, te lo juro por lo más sagrado, que yo me lo creí. Has tenido amor, me lo quise nunca creer. Te han abrazado, porque cuando ¿sabes? Tu vida ha sido puro dolor. Cualquier caricia te sabe a gloria. Ese hombre se llamaba Rogelio. Tenía 35 años, yo apenas 15. Y aunque hoy lo veo y me parece una locura, en ese momento, para mí, él era como un ángel. Me llevaba pan, me llevaba frutas, me preguntaba si había comido, me hacía sentir que valía algo, que yo, una niña rota, abandonada, que nunca me iba a faltar nada, también merecía ser querida, cuidar, que él no era como los demás, que él sí veía en mí algo más que una niña de la calle. Y yo, con el corazón lleno de agujeros, me aferré a esas palabras como quien se aferra a un tronco en medio del mar, sin saber que ese tronco también se iba a hundir. Me llevó a vivir con él a una casita a las afueras del pueblo. Una casita humilde, pero para mí era un palacio. Tenía una cama de verdad, una cobija y por primera vez en mi vida, comida caliente. Sentí lo que era dormir sin temblar de frío, lo que era llenar la panza, lo que era no tener que rogar por un pedazo de pan. Los primeros meses fueron hermosos. Me trataba bien, me hablaba bonito, me compró un vestido floreado, el primero en toda mi vida. Me llevaba al mercado, me presentaba como su mujer, me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba y me decía, eres lo mejor que me ha pasado. Y yo, ingenua, como todo en mi vida, inocente. Esa felicidad me lo creí, muy poco. Empecé a notar cosas, cambios en él. De repente, ya no le gustaba que saliera al mercado sola. ¿Para qué sales? ¿A quién buscas?, me decía. Luego,
Ya no quería que hablara con los vecinos. Las mujeres de allá son malas. Te llenan la cabeza de cosas, me repetía. Poco a poco, me fue aislando de todo. Ya no podía salir. Ya no podía tener amigas. Que todos querían aprovecharse de mí por la ventana. Que él solo me cuidaba. Que el mundo era peligroso. En realidad, no me cuidaba. Me controlaba. Me encerraba. La primera vez que me gritó fue porque la comida no le gustó. Tiró el plato al suelo. Me dijo que era una inútil, que ni para cocinar servía. Y yo, con el corazón encogido, le pedí perdón. Le supliqué. Le dije que iba a mejorar, porque pensaba que era mi culpa, que algo había hecho mal. Luego vino el primer empujón. Él se levantó. Estaba limpiando. Me empujó contra la pared. Cayó un vaso. Me dijo, ¿eres tarada o qué? No sirves ni para limpiar. Y ahí empecé a sentir ese miedo. Ese miedo que te paraliza, que te hace pensar, si hoy fue un empujón, ¿mañana qué será? Pero después venía el perdón. Me traía flores, me abrazaba, me decía que estaba estresado, que no quería hacerme daño, que yo era todo para él, que lo perdonara, que no lo dejara. Y yo, con 15 años, ¿a quién le iba a importar una niña sin familia? ¿Quién me iba a recibir? Sin nada. Así empezó el ciclo. Gritos, empujones, golpes, y después caricias, abrazos, promesas. Y cada vez que prometía que no volvería a pasar, duraba menos, porque pronto los golpes se volvieron parte de mi día a día. Ya no era solo un empujón, era una cachetada, un jalón de cabello, una patada. Y lo peor es que él justificaba todo. Me decía, es tu culpa, me haces enojar. Y yo, me sacas de quicio. Tonta, si fueras diferente, me lo creía. Esto no pasaría. Creía que si cocinaba mejor, si limpiaba mejor, si era más obediente, tal vez, algún día, me volvería a tratar como antes. Empecé a dejar de mirarme al espejo. No me reconocía. ¿Quién era esa mujer con los ojos apagados? ¿Dónde estaba la niña que alguna vez soñó con ser feliz? Porque sí, hasta mis sueños se me habían muerto. Ya no soñaba. Ya no pensaba en el futuro. Solo, aunque no lo creas, sobrevivía. Aún dentro de todo ese dolor, yo me aferraba a lo poco bueno. A los momentos en que me abrazaba, en que me decía que me amaba. Porque cuando has vivido toda la vida sin amor, te aferras a cualquier migaja, aunque esa migaja venga envuelta en golpes y gritos. Pensaba en irme. Claro que sí. Muchas veces pensé en huir. Pero, ¿a dónde? ¿Con quién? No tenía familia. Amarrada a una vida que dolía. Dinero. No tenía nada. Al mismo tiempo, me sentía atrapada. Era lo único que encerrada. Y así pasaron los meses, los años, hasta que la vida me puso enfrente otra prueba. Porque lo que no sabía era que muy pronto llegaría a mi vida el mayor amor y al mismo tiempo el mayor dolor que una mujer puede experimentar, ser madre. Dicen que el matrimonio es para amarse, cuidarse, acompañarse, pero lo mío fue todo lo contrario. Mi matrimonio fue una trampa jaula, que cada día cárcel disfrazada me apretaba más y más, hasta casi dejarme sin aire, sin alma, sin ganas de vivir. Lo que empezó con promesas de amor se convirtió en un tormento del que parecía imposible escapar. Rogelio ya no era aquel hombre que me decía palabras bonitas. Ahora era un hombre lleno de rabia, de celos, de odio. Cualquier cosa, cualquier mínimo detalle, era motivo para que me levantara la mano. Si la comida estaba fría, si respiraba más fuerte de lo que a él le gustaba, si barría mal. Todo era mi culpa. Recuerdo una vez que no escuché cuando me llamó. Estaba lavando ropa, con las manos llenas de jabón, y cuando me di cuenta, ya estaba detrás de mí. Me jaló del cabello tan fuerte que me tiró al suelo. Me gritaba que era una inútil, una sorda, una buena para nada. Y mientras me pateaba, yo solo me cubría la cabeza, llorando bajito, para que no me escuchara llorar más fuerte, porque eso lo enfurecía aún más. Despertaba con miedo, dormía con miedo, comía con miedo. Hasta respirar me daba miedo, porque nunca sabía en qué momento iba a explotar. Nunca sabía si ese día me iba a tocar un insulto, un empujón o algo peor. Vivía con el corazón encogido, siempre alerta, como un pajarito asustado que no sabe de dónde va a venir el siguiente golpe. Y no era solo la violencia física, era también la violencia que no deja moretones en la piel, pero que te destruye por dentro. Me decía que era fea, que nadie más me iba a querer,
que yo era una basura, que si no fuera por él, yo seguiría en la calle, mendigando, que yo le debía la vida. Poco a poco me fui apagando. Dejé de hablar, dejé de reír, dejé de soñar. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia vida. Solo existía para obedecer, para servir, para tratar de evitar, a toda costa, que se enojara. Pero, ¿cómo evitas que se enoje alguien que se enoja hasta del aire? Me veían con Las moretones, vecinas me veían claro con que los se ojos daban hinchados cuenta. de tanto llorar. Pero nadie decía nada. Nadie se metía, porque en esos tiempos, lo que pasa entre marido y mujer, nadie debe meterse. Y entonces, el silencio se volvía cómplice. Y yo, cada día me hundía más. Hubo una noche que nunca voy a olvidar. Era ya tarde. Yo estaba embarazada de mi primer hijo. Tenía 6 meses de embarazo. Rogelio llegó borracho. Más borracho que nunca. Me gritaba sin cosas razón. que ni entendía. Me levantó Me de la cama pateó a el jalones. vientre. Me dejó tirada, sangrando, pensando que mi bebé, que mi pedacito de esperanza, se me iba a ir. Me arrastré como pude, hasta la casa de la vecina. Me ayudaron, me llevaron con una partera. Milagrosamente, mi hijo se salvó. No sé cómo, no sé por qué, pero se aferró a la vida, igual que yo. Tal vez porque desde antes de nacer ya sabía lo que era pelear por sobrevivir. Después de eso, juró que iba a cambiar, que nunca más me iba a tocar, que iba a dejar de tomar. Me pidió perdón, lloró, me abrazó. Y yo quise creerle, porque ¿qué otra opción tenía? No tenía dónde ir, no tenía familia, no tenía nadie. Me aferré a su promesa, como me había aferrado antes, a cada mentira que me dijo. Pero no cambió, nunca cambió. Al contrario, cada día se volvía más cruel, más despiadado, más frío. Me pegaba, y después me abrazaba, me insultaba, y después me decía que me amaba, y me lastimaba, atrapada en ese ciclo que parece me decía que era su vida, pero que es pura destrucción. Y aún así, seguía ahí, porque el miedo te hace quedarte, porque cuando te han hecho creer que no vales nada, piensas que no mereces nada mejor, piensas que eso es lo que te tocó, que eso es la vida, que el amor duele, que querer es aguantar, que ser mujer es soportar. Con el tiempo, llegaron más hijos, y con cada hijo llegaba también más miedo, por esos pedacitos de vida que crecían ahora entre temía gritos, por ellos, golpes, llanto y dolor. Lo único que me daba fuerzas era ver sus caritas, saber que, aunque fuera por ellos, tenía que seguir viva. Y te juro que hubo noches, muchas noches, en las que pensé en irme, en huir, en agarrar a mis hijos y correr. Pero, ¿a dónde? ¿Con qué dinero? ¿Quién me iba a ayudar? Nadie, porque en este mundo, ser mujer, pobre y madre, es una condena. Y así, cada día, los años fueron pasando, con el corazón en la boca, cada día igual al anterior, miedo en la piel, con la tristeza metida hasta los huesos, pensando que así sería hasta el final de mis días, que no había salida, que no había esperanza, hasta que, un día, la vida me tenía preparada una traición que, te juro, me rompió más que todos los golpes que había recibido. Una traición que me dejó completamente sola, con el corazón hecho polvo, hundida, y con mis hijos en la ruina, mirándome, como preguntando, ¿y ahora, mamá? ¿Qué vamos a hacer? Ser mamá es lo más hermoso que una mujer puede vivir, dicen. Y sí, es verdad, pero también es lo más doloroso, cuando traes hijos al mundo, en medio de un infierno, cuando cada caricia, cada beso que les das, viene acompañado del miedo, de la incertidumbre, de no saber si mañana vas a poder protegerlos. Cuando nació mi primer hijo, o si la vida, y te juro, o alguien, que sentí algo que nunca antes había sentido. Por primera vez, alguien me miraba, y yo me sentía amada, me sentía necesaria, me sentía viva. Lo abracé, lo apreté fuerte contra mi pecho, y le prometí que jamás, jamás iba a permitir que él sintiera el mismo abandono, el mismo vacío que yo sentí toda mi vida. Pero porque mientras yo intentaba ser una buena madre, fue tan difícil de cumplir. Mientras lo amamantaba, mientras le cantaba bajito para que durmiera, mientras le acariciaba el cabello, Rogelio seguía siendo el mismo monstruo, golpeando puertas, rompiendo platos, gritando, destruyendo todo, incluso mi alma. Había días
en los que no sabía si preparar la comida o salir corriendo, porque todo, absolutamente todo, podía ser motivo para un golpe. Y yo, con mi bebé en brazos, temblando, rogando que no me viera, que no se le ocurriera desquitar su rabia con ese pedacito de vida, que solo era amor. Pero, claro que lo hacía, claro que sí. A veces, cuando lloraba mucho, cuando el bebé tenía hambre o cólicos y no se calmaba, él se paraba de la mesa y me gritaba: «¡Cállalo ya! ¡No lo soporto!». Me jalaba del brazo, me empujaba, y más de una vez tuve que esconderme en el baño, abrazando a mi bebé, llorando los dos, como y si mientras el yo baño me partía el alma fuera un intentando refugio contra protegerlo. la tormenta. También tenía que trabajar, porque Rogelio, sí, trabajaba, pero se gastaba todo en alcohol, en mujeres, en juegos, así que yo lavaba ropa ajena, barría patios, cocinaba para otros, lo que fuera, para que a mis hijos no les faltara al menos un plato de frijoles. Con el tiempo llegaron más hijos, y con cada uno mi miedo crecía, porque ¿cómo proteges a 4, 5, 6 criaturas cuando tú Dormía misma, con un ojo abierto, no sabes ni con cómo un palo protegerte debajo de de la la cama? Con el corazón en la garganta, esperando siempre lo peor. A veces, mientras los veía dormir, tan chiquitos, tan inocentes, me sentaba en un rincón y lloraba bajito. Les pedía perdón, perdón por no haberles dado un papá bueno, perdón por no haberles dado una vida mejor, perdón por haberlos traído al mundo en medio de tanto dolor. Y no sabes, no te imaginas sonreír para Lo que que tus es hijos tener no que tengan fingir. miedo. Fingir Hacerles que todo creer está que bien. papá solo está enojado, que ya se le va a pasar, cuando por dentro te estás muriendo, te estás deshaciendo, te estás rompiendo en pedazos. Me hice fuerte, a la mala. Aprendí a cocinar con una mano, mientras con la otra cargaba a uno, y con el pie mecía la cuna del otro. Aprendí a dormir 2 horas y el resto del tiempo. Y cuando el Estar peligro, alerta, se llama el porque hombre el que duerme a tu peligro, lado, no hay nunca descanso. dormía. No hay paz. Mis hijos eran mi razón, mi motor, mi todo, pero también mi mayor miedo. Porque cada vez que Rogelio se ponía violento, yo no pensaba en mí, yo pensaba en ellos, en sus caritas, en sus ojitos asustados, en sus manitas temblando. Y me decía: «Aguanta, Carmen, aguanta, por ellos, solo por ellos». Y aunque muchos pensarían: «¿Por qué no te fuiste?», porque no tenía a La dónde. respuesta es Porque más nadie cruel me de lo iba que a recibir imaginan. con 5 niños, porque no tenía dinero, porque no tenía familia, porque cuando naces pobre, mujer y sola, la vida te enseña que escapar no siempre es una opción. Y aún así, intenté darles amor. Les cantaba, les contaba cuentos que me inventaba, les hacía creer que todo iba a estar bien, que papá los amaba, aunque la realidad fuera otra. ¿Cómo les explicas a unos niños que su papá es el monstruo del que mamá intenta protegerlos todos los días? Las vecinas, algunas me miraban con pena, otras con indiferencia, otras hasta me culpaban. Decían: «Seguro algo le hace, por eso le pega». Porque en ese tiempo, la culpa siempre era de la mujer, siempre. Y yo bajaba la cabeza, me tragaba las lágrimas y seguía, porque no había de otra. No había opción. Y yo les decía que era un juego, en que solo comíamos tortillas con comida mágica, que las tortillas con sal les daban fuerza, que podían volar si querían, y ellos, con su inocencia, me creían, me sonreían, y yo, por dentro, me moría, porque sabía que no era un juego, era sobrevivir. Y así pasaron los años, viviendo cada día como si fuera una guerra donde yo era soldado, enfermera, madre, porque si algo tenía escudo, claro, todo, era que todo, aunque por mi vida ellos, fuera un infierno, todo, por mis mis hijos, no iban a ser víctimas del mismo destino. Pero la vida siempre guarda su carta más cruel, para cuando menos lo esperas, porque lo que vino después fue algo que ni en mis peores pesadillas imaginé. La traición, el abandono, la humillación. Lo que vino después me rompió de una forma Si que hasta pensaba hoy que la vida ya me había golpeado cuesta lo hablarlo suficiente, sin que se me quiebre la voz. Estaba muy equivocada, porque lo que me hizo Rogelio, lo que viví en esos años, me partió de una manera que ni los golpes, ni el hambre,
ni la soledad de mi infancia pudieron lograr. Fue una puñalada al alma, un balde de agua helada, un vacío que me dejó temblando, perdida y más sola que nunca. Todo empezó a cambiar. Rogelio llegaba cada vez más tarde, ya era insoportable. Con el olor a perfume barato impregnado en la ropa. Se bañaba antes de entrar a la casa. No me miraba, no me hablaba. Y cuando lo hacía, era para insultarme, para decirme que estaba vieja, fea, que ya no servía, que solo estorbaba. Yo lo veía y me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Me miraba en el espejo y ya no me reconocía. Aquella niña que soñaba, que alguna vez creyó en el amor, ya no estaba. Solo quedaba una mujer rota, mirada apagada, cansada, con el corazón hecho trizas. Y fue una tarde, una de esas que se quedan grabadas en la piel. Cuando lo supe todo, estaba lavando ropa y escuché a unas vecinas murmurar. No sabían que yo estaba cerca. Decían, ¿ya supiste? Rogelio se fue con la Lupita, la del bar, que hasta casa nueva le puso, que ya ni regresa con la Carmen. Sentí que la sangre se me bajó a los pies. El corazón se me paralizó. Me quedé quieta, temblando, pensando que no después de todo lo que aguanté. No después de todos los años que le di mi vida, mi juventud, mi cuerpo, mis fuerzas, mi alma. No podía ser cierto. Pero sí lo era. Lo era. Y dolía como nunca nada me había dolido antes. Esa noche lo enfrenté. Le pregunté. Le supliqué que me dijera que era mentira, que me lo negara. Pero no lo hizo. Me miró con un desprecio que jamás olvidaré. Me dijo, sí, me voy. Ya estoy harto de ti. No vales nada. Eres una carga. Con una mujer de verdad. Estoy cansado de tu cara. Y esas palabras me atravesaron como cuchillos. Se fue. Así, sin más. Se fue dejando todo. Pero no me dejó nada. Ni comida, ni dinero, ni explicación. Se fue con otra mujer, joven, bonita, libre. Y yo me quedé con 6 hijos pequeños, con una casa vacía, con un corazón roto y con un futuro que, de repente, se volvió más oscuro que nunca. Recuerdo cómo me senté en el piso, abrazando mis rodillas, temblando. Me preguntaban los niños, mamá, no entendían. ¿Dónde está papá? Me miraban y yo, sin saber qué decirles, sin saber cómo explicarles que su papá nos había abandonado, que nos había dejado solos, que ya no iba a volver. Las noches se volvieron eternas. Me acostaba en el suelo, llorando en silencio. No podía dejar que los niños me vieran así. No podía dejar que sintieran mi miedo, mi desesperación, porque, aunque mi alma se estaba deshaciendo, necesitaban sentir que su mamá, necesitaban verme fuerte. No se iba a rendir. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se sigue adelante? ¿Cuando te quitan todo? Cuando te das cuenta de que lo poquito que tenías también se te fue. Me veía las manos, callosas, partidas, y pensaba, ¿cómo voy a alimentar a 6 hijos? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Qué voy a hacer? Y la respuesta no llegaba. Hubo días en que pensé en rendirme. Si yo no estaba, que tal vez alguien más se haría cargo de mis hijos. Pero desaparecer. Cada vez que pensaba eso, miraba sus caritas, sus ojitos, sus manitas buscando las mías. Y entonces me decía, no, Carmen, no puedes, no debes, no te puedes ir. Y entonces empecé a buscar trabajo, lo que fuera. Lavaba ropa, barría patios, limpiaba casas, vendía lo que podía. A veces no había para comer. Les hacía agua de azúcar, les daba tortillas. Que imagináramos que era un banquete. Les decía que era un juego. Y ellos, con su inocencia, me seguían la corriente. Pero no era un juego. Era hambre, era dolor, era impotencia, era mirar a tus hijos y no saber si mañana vas a poder darles un plato de comida. Era sentir que el mundo te escupía en la cara, que la vida te había dado la espalda, que estabas sola, completamente sola. Lo más duro, porque ahora no fue solo el hambre. Las mismas fue el desprecio. Que antes me miraban con lástima, ahora me miraban con burla. La dejaron. Qué pena. Seguramente algo hizo. Ningún hombre se va sin razón, decían. Y cada palabra era una piedra más en la montaña que cargaba sobre la espalda. Y mientras Rogelio vivía su nueva vida, su nueva casa, su nueva mujer, su nuevo todo. Yo, porque aunque todo estaba en mi contra, peleando, aunque todo luchando, me decía que me rindiera, a veces había algo dentro de mí
que seguía Pero encendido. seguía. Una chispa. Una voz que me decía: aguanta, Carmen, aguanta. Y aunque me dolía, aunque cada paso era como caminar descalza sobre vidrios, yo seguí. Porque por mis hijos, por ellos, por sus caritas, por sus ojitos llenos de esperanza, yo iba a dar la vida. Iba a pelear, iba a luchar. Pero lo que no sabía, aunque me costara el que alma, aunque todavía me me faltaba enfrentar todo, el momento más oscuro de toda mi vida, el punto donde estuve a nada de rendirme para siempre. Yo pensaba que ya lo había vivido todo, que ya no podía dolerme más la vida. Pero me equivoqué, porque cuando crees que ya tocaste fondo, la vida te enseña que siempre se puede caer un poco más. Y eso fue lo que me pasó. Llegó un día, un maldito día, en el que el dolor sentí que ya no podía ya más, me había desbordado. que el peso era demasiado. Recuerdo que fue una mañana. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue un vacío en el pecho. Miré a mis hijos, dormidos, flaquitos, con la ropa remendada y con el estómago vacío. Me levanté, fui a la cocina y solo había 2 tortillas duras. Nada más, nada. Ni un frijol, ni sal, ni leña para prender el fogón. Nada. Me temblaban las manos. Me El senté corazón en me el latía suelo tan fuerte. Agarré la cabeza que con las parecía manos que me iba a reventar el y pecho. Y empecé a llorar. Pero no era un llanto normal. Era un llanto que salía de lo más profundo del alma. Un llanto que quemaba, que desgarraba, que me rompía en 1000 pedazos. Y ahí me vino a la cabeza la idea más oscura, la más terrible, la más dolorosa. Pensé en irme, en acabar con todo, en dejar de existir. Porque, ¿para qué seguir? ¿Para qué? Si cada día era lo mismo. Hambre, dolor, ¿Para qué humillación, seguir respirando? desprecio, soledad. Si la vida, miedo, solo me daba golpes. Me paré. Caminé hasta la orilla del barranco que quedaba cerca de la casa. Lo miré. El viento me pegaba en la cara. Sentía el frío. Sentía cómo me temblaban las piernas. Cerré los ojos y pensé, si me aviento, todo esto se acaba. Ya no más hambre, ya no más llanto, ya no más miedo, ya no más dolor. Y te juro que estuve a punto. Pero, de repente, sentí algo. Una vocecita que venía detrás de mí. Una vocecita. Era mi hijo, el más chiquito. Con su vocecita dulce, me dijo: «Mamá, tengo hambre. ¿Me haces una tortilla?» Y ahí me quebré. Caí de rodillas, llorando como nunca, apretando el pecho, apretando la tierra, apretando la vida. Lo abracé, lo apreté tan fuerte que sentí que lo iba a romper. Le besé la carita, le lloré encima, le pedí perdón. Perdón por haber pensado en irme, perdón por haber pensado en ese aunque pedazo fuera un de tierra, segundo, sucio, en dejarlos, roto, vacío. Me prometí a mí misma que no me iba a rendir. Regresé a la casa, me miré al espejo y casi no me reconocí. Tenía las ojeras hasta el suelo, los ojos hinchados, la piel pegada al hueso. Pero había algo diferente, algo nuevo, una chispa, una furia, una fuerza que no sé de dónde salió, pero ahí estaba. Y me dije: «Carmen, te han humillado toda la vida, pero ya no más, ya no Pedí más». trabajo, Supliqué, me caminé humillé hasta el mercado, hice lo que fuera. Toqué puertas, me ofrecí para lavar ropa, barrer, cuidar niños, cocinar, lo que fuera. Pero esa vez no lo hice con vergüenza, lo hice con coraje, con rabia, con ganas de demostrarle a la vida que no me iba a matar, que no me iba a vencer. Y sí, encontré. Una señora me dio trabajo lavando trastes en su fonda. Me pagaba poco, pero era algo. Y ese algo me supo a gloria. Porque con esas arroz. primeras monedas y esa noche compré tortillas. Esa noche Compré frijoles. Vi a mis hijos comer. Y te juro que fue la primera vez en años que sentí un poquito, solo un poquito, de paz. Pero no fue fácil. No. Cada día era una batalla. Me dolía el cuerpo. Me dolían las manos. Me dolía el alma. Pero cada vez que veía a mis hijos sonreír, cada vez que los veía dormir, sabía que valía la pena. Que todo, absolutamente todo, valía la pena. Porque ellos eran mi vida, eran mi motor, eran mi razón. A reconstruirme. Y poco a poco, a entender, empecé que a tal levantarme. vez No necesitaba a nadie, que tal vez yo sola podía, que sí, la vida me había destrozado, que sí, me habían hecho pedazos, pero también entendí que podía recoger esos pedacitos y volver a empezar. Me hice más fuerte, más dura, más valiente, porque cuando ya has estado a punto de rendirte,
de desaparecer, ¿entiendes? Que ya no hay miedo que te paralice. Porque que ya no hay dolor que te detenga. A tu propio punto de quiebre, te das cuenta que eres capaz de todo. Y ahí empezó otro capítulo de mi vida. Uno que no fue fácil, que tuvo caídas, que tuvo lágrimas, que tuvo momentos en los que sentí que otra vez me iba a romper. Pero también fue el capítulo donde aprendí que yo, Carmen Sánchez, no era basura. Una guerrera inútil, que aunque estaba hecha pedazos, era invisible. Aunque tenía el alma llena de cicatrices. Una guerrera. Aunque la vida me había roto 1000 veces, seguía de pie, seguía luchando, seguía respirando. Y eso ya era una victoria. Después de tocar fondo, después de pensar que ya no tenía sentido seguir, algo dentro de mí se encendió. Una llama, una furia, una fuerza que no sabía que tenía. Me miré al espejo y por primera vez no vi a la mujer rota, a una mujer dispuesta a pelearle a la vida. No vi a la que me había robado. El primer paso fue entender que nadie, absolutamente nadie, iba a venir a salvarme. No tenía un hombre, no tenía familia, no tenía a quién pedirle ayuda. Lo único que tenía eran estas manos llenas de cicatrices, estas manos que alguna vez solo sirvieron para lavar, para limpiar, para aguantar. Empecé a levantarme, ahora, con el alma destrozada, sí, pero con una decisión que nunca antes había sentido. Me fui al mercado. Me paré ahí, con la frente en alto, ofreciendo mis servicios. Lavo ropa, limpio casas, cuido niños, cocino, lo que usted necesite. Y aunque al principio muchos me miraban con lástima o con desprecio, poco a poco me fueron conociendo. Una señora, doña Teresa, me enseñó a amasar, me dio la primera oportunidad, a prender el comal, a manejar el negocio, que le ayudara a hacer tortillas. Y ahí descubrí que no solo sabía trabajar, también sabía aprender, también sabía levantarme, también sabía brillar. Con lo poquito que ganaba, empecé a comprar maíz, frijol, arroz. Y un día me atreví a hacer mi propia cubeta de tamales. Me paré en la esquina del mercado, con miedo, con las manos temblando, pero con el corazón lleno de esperanza. Y empecé a gritar: ¡Tamales! ¡Tamales calientitos! ¿Y sabes qué? Se vendieron todos. Cuando conté las monedas, lloré, pero no de tristeza. No, lloré de orgullo. Lloré de saber que yo sola, con estas manos, con esta espalda, con este corazón que se había negado a rendirse, podía sacar adelante a mis hijos. Que sí se podía. Que sí se podía. Y no fue fácil. No. Hubo días en que no se vendía nada. Días en que la lluvia me empapaba, en que el frío me calaba los huesos, en que los pies se me partían de tanto estar cada vez que pensaba en rendirme, miraba a mis hijos, a sus caritas, a sus ojitos llenos de amor, y me decía: Carmen, tú no te rindes. Tú no. Nunca más. Los niños crecían, me ayudaban, me acompañaban al mercado, me ayudaban a hacer los tamales, a cargar las cosas, a contar las monedas, y mientras más los veía crecer, más me convencía de que todo el dolor, todo el sufrimiento, había valido la pena, porque ellos eran mi mayor triunfo. Empecé a vender atole, aprendí a hacer de todo, sopes, me hice conocida en el mercado. La gente me buscaba, me decían: Carmen, tus tamales son los mejores. Y yo sonreía, porque, por primera vez en mi vida, alguien me decía que yo era buena en algo, que yo valía. Y mientras Rogelio seguía allá, viviendo su vida, yo entendí que no necesitaba nada de él, que no necesitaba su amor, ni su dinero, ni sus migajas, que él me había hecho pedazos, pero que yo estaba levantando, yo solita, me estaba reconstruyendo en la mujer que siempre debí ser. Fui ahorrando, peso a peso, moneda a moneda, hasta que un día pude comprar mi propio comal, mi propia mesa, mis propias ollas. Y ese día, cuando puse mi puesto en el mercado, con mi nombre, con mi trabajo, con mi esfuerzo, entendí que la vida me había tumbado muchas veces, pero nunca me había derrotado. Mis hijos, y me veían, que no hay palabras, y me decían: no hay premio, mamá, no hay riqueza, tú eres la más que fuerte, valga más que eso, que tus hijos te miren y te vean como su ejemplo, como su fuerza, como su orgullo. Y aunque hubo noches, muchas noches,
en las que el cansancio me hacía llorar, en las que el dolor de espalda no me dejaba dormir. Nunca más volví a sentir ese vacío. Nunca más volví a pensar en rendirme, porque entendí que yo, Carmen Sánchez, no nací para ser víctima, para resistir, no nací para vivir de rodillas. Y sí, nací, la vida me golpeó, me rompió, me humilló, me dejó tirada, pero también me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, que una mujer, cuando se lo propone, es capaz de levantar el mundo entero, si es por sus hijos, si es por su dignidad, si es por ella misma. Y ahí empezó mi verdadero renacer, mi verdadera vida, porque entendí que no importa cuántas veces te rompa, no importa cuántas veces la vida te tumbe, te atreves a levantarte. Si alguien me hubiera dicho, cuando era esa niña descalza, hambrienta y rota, que algún día llegaría donde llegué, te juro que no lo habría creído, porque la vida me enseñó a no soñar, a no esperar nada, a vivir solo para sobrevivir. Pero la misma vida también me enseñó que cuando una mujer decide levantarse, nadie, absolutamente nadie, la puede detener. Mi puesto de tamales empezó a crecer. Ya no era solo la señora Carmen que vendía tamales. Ahora era Doña Carmen. La gente del mercado me conocía, me respetaba, me buscaban. Llegaban desde otros barrios solo para comprarme. Y yo sentía que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Con los ahorros empecé a invertir. Compré más ollas, más mesas. Contraté a otras mujeres que, como yo, también habían sido abandonadas, también habían sido golpeadas, también habían sido humilladas. Les di un pedacito de esperanza, porque si algo aprendí es que cuando una mujer ayuda a otra, el mundo empieza a sanar. Mis hijos crecieron viéndome luchar, viéndome pelear, viéndome ganar. Nunca les faltó un plato de comida. Nunca más volvieron a dormir con hambre. Nunca más volvieron a sentir ese miedo, esa incertidumbre que alguna vez nos acompañó. Porque yo, su mamá, había convertido el dolor en fuerza. Y no solo era trabajo. También empecé a vivir. Me compré mi primer vestido nuevo. Me pinté los labios por primera vez en la vida. Me miré al espejo y me dije, mírate, Carmen, mírate. Te quisieron destruir, te quisieron matar en vida, pero aquí estás, más viva que nunca, más fuerte que nunca, más hermosa que nunca. Un día, fui a la escuela del barrio, me acerqué al director y le dije, quiero aprender a leer y escribir. Tenía ya 50 años, pero nunca es tarde. Y ahí, con las manos temblando, y cuando escribí mi nombre, agarré por primera vez un lápiz. Lloré. Lloré como niña. Lloré de orgullo. Porque, por fin, entendí que yo sí podía. La vida empezó a cambiar. Compré un terrenito. Construí mi casita. De verdad. Con paredes firmes. Con un techo que no se caía. Con camas. Con estufa. Con todo lo que alguna vez soñé. Y cada vez que miraba esa casa, me decía, esto lo construiste tú, Carmen. Con tus manos. Con tu esfuerzo. Con tu lucha. Y claro, Rogelio tocó mi puerta. Reapareció. Me miró. Después de años quería volver. Llegó. Decía que estaba arrepentido. Que la vida le había enseñado. Que extrañaba a sus hijos. Que me extrañaba a mí. Y yo lo miré a los ojos. Y con una calma que ni yo sabía que tenía, le dije, gracias. Pero aquí ya no hay lugar para ti. Aquí solo vive la dignidad. Sus palabras, sus lágrimas, ya no me hacían daño. Ya no me movían. Ya no me dolían. Porque entendí que él nunca me rompió. Que me dobló. Pero jamás. Sí. Me quebró del todo. Que me hizo pedazos. Porque aquí estaba, sí, firme, fuerte, de pie, más viva que nunca. Mis hijos, todos, lograron salir adelante. Uno es maestro, otro es enfermero, otra es cocinera. Todos, hombres y mujeres de bien, trabajadores, honestos, gente que aprendió que la vida puede ser dura, pero que si uno no se rinde, si uno pelea, si uno lucha, siempre hay una salida. Y no te voy a mentir. Claro que hay días en que el pasado me duele. Y todavía puedo ver a esa niña descalza, con hambre, sola, con miedo. Pero cuando eso pasa, abro los ojos, miro todo lo que construí, miro a mis hijos, a mis nietos, a mi casa, a mi negocio, y me digo, valió la pena. Todo valió la pena. Porque sí, me caí 1000 veces, me rompí 1000 veces,
Me arrastré, lloré, quise rendirme, pero nunca lo hice. Nunca, porque entendí que es la vida lo que decides, no es lo que te pasa. Cuando todo se es te lo cae que haces, encima, con lo que es te la pasa. fuerza que sacas cuando ya no queda nada. Y si tú, que me estás escuchando, estás pasando por algo parecido, te lo digo de corazón, no te rindas, no te dejes, no permitas que nadie te haga sentir menos. Eres más fuerte de lo que imaginas, eres más capaz de lo que te han hecho creer. Y aunque el mundo te quiera ver de rodillas, levántate, una y otra vez, porque tú también puedes. Porque si yo, tú, Carmen también Sánchez, mereces. una Tú mujer que nació también sin nada, vales, que creció sin amor, que fue abandonada, golpeada, humillada, traicionada,